Shalom, 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 este shalom, es este el es el capítulo capítulo 47 47 del profeta Jeremías. Y dice el capítulo 47, palabra del Eterno que fue a Jeremías Hanabí acerca de los filisteos, aquí es traducido como palestinos, antes de que el faraón hiriere Gaza. Así ha dicho Adonai, y aquí que suben aguas del norte del Aquilón y se tornarán en torrente e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán y aullará todo morador de la tierra, por el sonido de las uñas de sus fuertes, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no miraron a los hijos por la flaqueza de las manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los palestinos, para talar a Tiro y a Sidón, a todo ayudador que quedó vivo, porque Adonai destruirá a los filisteos o los palestinos, al resto de la isla de Captor. Sobre Gaza vino mesadura. Ascalón fue cortada y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te arañarás, oh espada de Adonai? ¿Hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina, reposa y sosiega. ¿Cómo reposarás? Pues que Adonai lo ha enviado contra Ascalón y a la tierra de la mar, ahí lo puso. Y luego el capítulo 48, posiblemente veamos un poco de ello. Comienza diciendo la profecía que el Eterno le da a Jeremías Hanabí acerca de Moab. Más bien, como el capítulo 47 es muy corto, no tenemos mucho comentario y me voy a enfocar en el 48, parte del 48. Voy a leer un poco del 48. Dice, acerca de Moab, así ha dicho Adonai Tsebaot, Elohim de Israel, ay de Nebo, que fue destruida, fue avergonzada, Kiriataim fue tomada, fue confusa, Misgab y desmayó. No se alabará más ya Moab contra Heshbón. Maquinaron el mal, diciendo, vengan y quitémosla de entre las gentes. También tú, Matmen, serás cortada, espada irá tras de ti. Voz de clamor de Joronaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron, que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Lujit, con lloro subirá el que llora, porque a la bajada de Joronaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huyan, salven su vida, sean como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus haciendas y en tus tesoros, tú también serás tomada. Gemos saldrá en cautiverio, y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá el destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la campiña, así como ha dicho Adonai. Denle alas a Moab para que volando se vaya, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que el que hiciere engañosamente la obra de Adonai, y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre. Quieto estuvo Moab desde su mocedad, y sobre sus heces ha estado él reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio. Por lo tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha troncado. Por eso, he aquí que vienen días, ha dicho Adonai, en que yo le enviaré transportadores que lo harán transportar, y vaciarán sus vasos y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Gemos a la manera que la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Como dirán, somos valientes y robustos hombres para la guerra. Destruido fue Moab y sus ciudades asoló, y sus escogidos mancebos descendieron al degolladero. Ha dicho el rey, cuyo nombre es
Adonai Sebaot. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir y su mal se apresura mucho. Y continúa, el capítulo es un tanto largo, pero creo que posiblemente solamente haga comentario en la primera mitad que ya leímos. Y voy a ver qué nos tiene de comentario aquí el rabí Yehuda Landí, es el libro que hemos estado viendo acerca del libro del profeta Jeremías, Sefer Jeremías. Y déjeme ver el índice, porque no lo he visto. Capítulo 49. Lista de profecías de calamidad sobre varias naciones. Calamidad sobre Tiro y Sidón. Oh, perdón, ese es el 49. El 47, el futuro de las ciudades filisteas. Y el 48, profecía de calamidad contra Moab. 3:19. Dice el comentario del rabí Yehuda Landí. Estoy leyendo de este libro que hemos estado leyendo. Que por cierto, hoy estábamos con el More Joe y viendo algunos aspectos del post que puse de la puerta de Warren, que es posiblemente una puerta de acceso al santuario en relación a los aspectos judiciales y aspectos de corte. La gente que tenía que ir al Sanhedrin Kataná, el Sanhedrin pequeño de 23 jueces, o al Sanhedrin Gedolá, que es el de 71 jueces, que es más para asuntos de la nación que para asuntos de pena capital o de ese tipo de asuntos. Y ahí un documento que mostraba el More Joseph Good venía capítulo 20 del profeta Jeremías acerca de la puerta de Benjamín. Y recordé que lo habíamos leído aquí en nuestro estudio y saqué el libro y hace mención el Rabí Landi acerca de las tres cortes de justicia que operan dentro del territorio de Israel, que es la de 71, la de 23 y cortes pequeñas de 3 jueces. Entonces fue interesante que la idea de lo que estábamos hablando acerca del santuario, el comentario del Rabí Landi, eh, um, tenía relación y un par de hermanos en el grupo de estudio también tenían y sacaron sus libros y dijeron, ¿este es el que estás leyendo? Les dije, sí, y ya lo estábamos viendo, pero resultó que también lo tenían y pudimos ver los comentarios ahí. Entonces, el Rabí Landi, Yehuda Landi, dice aquí en el capítulo 47, prediciendo el futuro de las ciudades filisteas. Este capítulo contiene una profecía de calamidad en contra de las ciudades filisteas y también hay profecías adicionales de calamidad contra los filisteos que fueron dichas por el profeta Amós en Amós 1 del 6 al 8, el profeta Yeshayahu, Isaías 14, 28 al 32 y el profeta Sofonías del capítulo 2, verso 4 al 7. Todas estas son profecías de calamidad contra los filisteos. Continúa el comentario diciendo, para la ubicación de las ciudades filisteas, vea los mapas en la página 2 y en la 6. Los filisteos moraban en la costa sur del mar Mediterráneo. Sus principales ciudades, como nos lo describe el libro de Yehoshua, y más adelante, son las ciudades costeras de Ashdod, Ashkelon y Asa, así como Gat y Ekron, ya estando dentro del territorio, no tanto en la costa. Todo esto viene en Yehoshua 13:3. Los filisteos eran dominantes a partir del periodo de los jueces hasta el tiempo del rey David. Después de esto, sin embargo, ya no se mencionan en el Tanaj por aproximadamente 2 siglos. Aún así, los filisteos no
desaparecieron completamente. Y fue hacia el final del Bayit Rishon, o del primer templo, en el periodo del primer templo, que los encontramos nuevamente haciendo acto de presencia como un grupo de filisteos que empiezan a ostentar poder. En los días del rey Usillahu, las ciudades de Gad, Gaz, Ashdod y Yabne eran ciudades amuralladas de los filisteos. Esto viene en Segunda de Crónicas 26:6. En los días del rey Ahaz, los filisteos invadieron Yehuda y conquistaron muchas ciudades, tales como Beit Shemesh y Tibna. Su hijo del rey Usías, Hezequillahu, golpeó a todas las ciudades filisteas hasta llegar a Asa, que los sabios lo traducen como Gaza. Viene en Segunda de Reyes 18:8. Los encuentros arqueológicos relacionados a esto son muy interesantes. Múltiples capas de sedimentos fueron descubiertos en una de estas ciudades filisteas y datan de varios periodos. El tamaño de las ciudades variaba en cada periodo histórico. En relación con el poder de los filisteos, era el tamaño de la ciudad y las capas arqueológicas. En el periodo de los jueces, cuando los filisteos gobernaban sobre Israel, sus ciudades prosperaron. Y además de esto, el periodo de las monarquías israelita y Judea, sus ciudades fueron reduciéndose, hablando de los filisteos, y no solo fueron más pequeñas, sino que fueron degenerando. Desde el periodo asirio hacia adelante, sin embargo, ellos parece que experimentaron una rejuvenecimiento. En inglés dice rejuvenación, da la tentación de decirlo así. La experiencia de rejuvenecerse, y las ciudades regresaron a su tamaño original, como lo hemos descrito anteriormente. Desde ese tiempo en adelante, aparece nuevamente en el Tanaj como una fuerza en la región. Me da risa porque cuando uno vive, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es lamentable que la manera de escribir, ¿cómo se llama? La ortografía, la dicción, la manera de expresarse en el español brilla por su ausencia. Y en las estaciones, me refiero a las estaciones de radio, en la mercadotecnia, en las señales de ventas en la calle, los que le llaman los anuncios espectaculares, y en la televisión, en la radio, el español es pésimo y muchas veces mezclan palabras americanas como la troca o el parqueadero o ese tipo de palabras que los mexicanos hemos utilizado, y, trata uno de no acostumbrarse a eso, pero ven la televisión y dicen, vengan por sus trocas al parqueadero tal, de tal venta, de tal, y uno dice, se oye horrible. Y hace años pusieron una estación de radio, ¿cómo se llama? Radio Mujer, no era otra, ¿verdad? Y no, es una estación secular, pero fue para mí un bálsamo el poder escuchar gente que hablaba el español correctamente en sus programas seculares. Y dije, por fin escucho, y ahorita me dio risa porque ya parece que yo estoy igual, tratando de decir rejuvenación en lugar de que estas ciudades se rejuvenecieron, hicieron un nuevo comienzo. Y después continúa el Rabí Landi. ¿Cuál faraón fue el que vino a golpear Gaza, que en hebreo se llama Asa, y cuándo? Y los sabios en este pasaje comienzan a disertar diciendo, ¿cómo es que si Egipto está al sur de Israel y Gaza está al sur de la costa del Mediterráneo, la costa este,
¿Cómo es posible que el faraón vino del norte a golpear a Gaza? Entonces, el comentario es ¿cuál faraón y cuándo? Y el Rabí Landi nos va a describir. Dice, este versículo nos narra acerca de la destrucción que vendría sobre Gaza o Asa por manos del faraón. El faraón, por supuesto, es el rey de Egipto. Aún así, el versículo no menciona el nombre específico de ese faraón. Durante el periodo del profeta Jeremías, muchos faraones cruzaron por la tierra de Israel para poder acercarse o llegar, ya sea a pelear o a comerciar con los reyes de Asiria. La ciudad de Gaza está situada sobre la costa, el camino de la costero, y por lo tanto cualquiera de los faraones pudo haber sido el faraón a quien el profeta se está refiriendo. El faraón Pesamtic primero aparentemente pasó por la tierra de Israel en el año 616 antes de la era común. El, el año 24 del rey Josías, que ya hemos visto en todo este estudio del libro, que reinó mucho tiempo. Y este faraón vino para asistir al rey de Asiria, que estaba siendo atacado por las fuerzas de Babilonia. Las narrativas de la historia de Babilonia nos indican que el ejército de Egipto participó en batallas de similares circunstancias en el año 610 antes de la era común, o sea, 6 años antes. Y esto fue en el año 30 del rey Josías. En el siguiente año fue el faraón Nejo, que también se entiende que era un faraón cojo. En ese siguiente año ascendió al trono y también cruzó la tierra de Israel, aún matando al rey Josías. Y en el camino hizo equipo con las fuerzas asirias en Carquemish. Durante el periodo de la destrucción del templo, 22 años después, el faraón Jopra, o también conocido como Apries, fue el rey de Egipto, y esto viene en Jeremías 44:30. En la opinión de Rashi, el comentarista, basándose en el Seder Olam, capítulo 26, el Seder Olam es el libro de la historia del pueblo de Israel, que por aquí tengo una copia, si no me equivoco. Seder Olam, sí. Que el hermano Quiquito en Puerto Rico encontró en español y, y me mandó el link. Más bien creo que él me lo regaló y me envió el libro, si mal no recuerdo. Pero aquí lo voy a poner. Este es el Seder Olam, es el libro de los tiempos. Entonces eso es lo que se está refiriendo el Rabbi Landi acerca de lo que Rashi está comentando. En el capítulo 26. Esta profecía se refiere a la jornada que el faraón hizo hacia la tierra de Israel durante el sitio babilónico contra Jerusalén, como se describe en el capítulo 25. Los egipcios, de hecho es así, salieron en campaña militar hacia el norte, hacia la tierra de Israel, para ayudar al reino de Yehuda, como ellos habían prometido, ayudar a Israel en contra de Babilonia. Al final, sin embargo, ellos decidieron dejar el país y decidieron que no iban a enfrentarse con los de Babilonia. De acuerdo con el Seder Olam, este fue en el tiempo en que los egipcios dejaron la tierra de Israel para regresar a su país. Y el faraón, en su camino de regreso hacia el sur, hacia su país, atacó Gaza y lo hizo solamente después de regresar de norte a sur. Por eso se describe en este capítulo que el faraón atacó Gaza viniendo del norte y no sabíamos por qué lo describe así si Egipto está en el sur, pero ya nos lo está explicando aquí el rabí
y en base al comentario de Rashi, y Rashi usando el Seder Olam. De acuerdo con esta explicación, la profecía se refiere al faraón llamado Jopra. Sin embargo, hay dos problemas con esta interpretación. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 24, nos dice que Jehoaquim falleció y fue puesto a descansar con sus padres, y su hijo Jehoaquín gobernó en su lugar. El rey de Egipto no quiso de su propio reino aventurarse a venir, porque el rey de Babilonia había tomado control de el valle de Egipto hasta el Éufrates y todo lo que había sido antes de Egipto. Estos versículos implican que desde ese punto, después del desafío de la armada egipcia en Carquemish y en la tierra de Israel, enfrentándose a los babilonios en el cuarto y quinto año de Jehoaquim, los egipcios no decidieron o no quisieron dejar su territorio. Número 2, en el versículo 2 de nuestro capítulo 47 de Jeremías, está escrito: por lo tanto, tú, Adonai, he aquí, las aguas se levantarán del norte y se convertirá en un río. Me lo leo en español. Estoy tratando de traducir lo mejor que puedo del inglés, pero a veces mi mente no logra captar con rapidez las palabras adecuadas. Y dice, aún así ha dicho Adonai, he aquí que suben aguas del norte, del Aquilón, y se tornarán en torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán y aullará todo morador de su tierra. Entonces, este es el capítulo 47, verso 2, y continúa el rabí diciendo, esto parece ser que el faraón se supone que debería llegar a Gaza del norte y no del sur, como sería el caso si hubiera venido de la tierra de Egipto. Es lo que estamos explicando. Por lo tanto, tal vez podemos sugerir que cuando las fuerzas egipcias estaban preparadas para la pelea en Carquemish en el 604 antes de la era común, pasaron a través de la tierra de Israel cuando iban de regreso a Egipto, y es cuando vienen y destruyen Gaza. Entonces podemos ver en esta descripción cómo se explica que el faraón venga del norte contra Gaza. Viene porque ya no quiso pelear contra Babilonia y ya no quiso apoyar al ejército asirio en el norte. Como recordamos, Babilonia y Asiria siempre estaban peleando y, um, y es lo que hace el faraón. Viene contra Gaza porque antiguamente, y como modernamente también seguramente sucede, el ejército siempre quiere recompensa de los despojos de las guerras y en este caso, como no pelearon contra Babilonia y regresaron a Egipto, el faraón tenía que darle a sus soldados algún tipo de recompensa por haber salido y no haber peleado. Entonces, los comentaristas sugieren que Gaza le quedaba de paso, perdón, y ahí pudo llegar y arrasar con Gaza y entregarle los despojos a los soldados. Es algo que el Eterno permitió que el faraón hiciera contra los filisteos para quitarlos en este caso se oye cruel, para borrarlos del mapa por las razones que nuestro Padre Celestial haya tenido de destruir a los filisteos. Pero ahí viene toda la narrativa de este pequeño capítulo y después viene, bueno, voy a leer un versículo más. Verso 4 dice, el día viene en que serán despojados los filisteos y cortados de Tiro y de Sión cada ayudador que quede. ¿Cuál es la conexión entre las ciudades filisteas y Tiro y Sidón? Tiro y Sidón son ciudades
en la costa del Líbano, mientras que los habitantes filisteos estaban en la costa sur, desde Ashdod a Gaza. En el Líbano, los sarcófagos de Eshmunasar, el rey de Sidón, durante el periodo persa, se han descubierto. Y toda la cubierta tiene escritos con su legado, 22 líneas de texto. La línea 18 al 19 mencionan que el rey de Persia transfirió las ciudades de Dor y de Jafo y la región del Sarón en tierra de Israel al dominio del rey de Sidón. Parece ser que el fenómeno de anexar las ciudades costeras de la tierra de Israel a los reyes de las ciudades costeras del Líbano comenzó aún antes del periodo persa. Esto es lo que el profeta Jeremías está refiriendo cuando él establece que las ciudades filisteas asistieron a Tiro y a Sidón. Es, por lo tanto, el tiempo de la profecía de Jeremías. Tiro y Sidón eran protectorados de Nabucodonosor y por lo tanto las ciudades filisteas que se anexaron eran también sus protectorados. Entonces vemos todo lo que está sucediendo en este capítulo 47 y me voy a ir al capítulo 48, profecía de calamidad contra Moab. Y ya leí casi la mitad del 48, pero el Eterno está hablando por labios del profeta Jeremías acerca de lo que va a venir contra Moab. Comienza a narrar las ciudades de Moab y Heshbón maquinaron diciendo, vengan y quitémosla de entre las gentes, y también tú, Madmen, serás cortada, voz de clamor de Jarona, y Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Lujit, con lloro subirá el que llora. Huyen, huyan, salvan sus vidas, sean como retama en el desierto. Pues por cuanto confiaste en tus haciendas y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Gemos, que es el ídolo de los moabitas, saldrá en cautiverio, y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente con su ídolo. Verso 9, denle alas a Moab para que volando se vaya, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Y el versículo interesante es 10, maldito el que hiciere engañosamente la obra de Adonai o el servicio de Adonai, y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre, o sea, de castigar a Moab. Y voy a leer un par de versículos o un poquito de lo que dice el rabí Landi. Dice, profecía de la calamidad que viene contra Moab. Todo este capítulo es una profecía de calamidad contra Moab. Otros profetas profetizaron en contra de Moab en estilo similar. Y Eshayahu, el profeta Isaías, fue el primero en profetizar contra ellos desde el capítulo 15 y el 16. El profeta Amós, que fue contemporáneo de Yeshayahu, de Isaías, también profetizó brevemente en contra de Moab. Amós 2, del 1 al 3. El profeta Sofonías, que también es contemporáneo en este caso de Jeremiyahu, también dijo una corta profecía contra Moab, y Sofonías 2, del 8 al 11. En tiempo posterior hay una pequeña profecía, una corta profecía en contra de Moab, también en el libro de Ezequiel, capítulo 25, del 8 al 11. Moab está localizado en la costa, perdón, Moab está localizado al este en la tierra de Israel. Es una frontera en el oeste, seguida al sur del río Jordán y el Mar Muerto. En su frontera del lado este está el desierto. Algunos de los asuntos que discutiremos en este capítulo son, número 1, entendiendo la tierra de Moab desde una perspectiva geográfica. Número 2, ¿cuál fue el crimen de Moab? Número 3, ¿qué nación o tierra fue la que cumple esta profecía de poder darle castigo a Moab? También vamos a incorporar profecías paralelas que nos ayudarán a entender estos temas, dice el Rabí Landi.
La profecía de la futura destrucción de Moab. Contrario a la profecía acerca de Egipto que vimos en el capítulo anterior, esos versículos no nos establecen quién es el que va a destruir Moab. Podría ser Nabucodonosor y los habitantes de Babilonia o el ejército de Babilonia, o tal vez podrían ser algunos otros grupos vecinos de Moab. No hay una clara respuesta a esto. En el pasado, investigadores creen que los hallazgos arqueológicos indican que Moab fue de hecho destruido en el tiempo del imperio del rey Nabucodonosor. Mientras que esta conclusión está todavía tratando de ser aceptada por la mayor parte de estudiosos, algunos de ellos tienen sus dudas. Aún en la tierra de Moab, aún si la tierra de Moab hubiese sido destruida en ese tiempo, no hay manera de probar si fue destruida ya sea por Babilonia o por otras fuerzas. No hay referencia a Moab en los documentos de la historia de Babilonia en tiempo de Nabucodonosor. De hecho, un sello de arcilla que en la inscripción dice Kemosh Nashan, que significa Kemosh da o dio, que es el ídolo de ellos, fue descubierto en la ciudad de Ur, en la parte sur de Babilonia, y data del periodo neobabilónico en el imperio. El nombre que contiene el elemento Kemosh es la deidad moabita e indica que al haber encontrado este sello de arcilla es que es asociado con Moab. Un hallazgo aislado, sin embargo, sirve como prueba de que los moabitas fueron exiliados a Babilonia. Es posible que el objeto hubiera pertenecido a un comerciante moabita que vino a visitar Babilonia. No lo sabemos. La mayor parte de las ciudades mencionadas en este capítulo son conocidas de otros lugares en el Tanaj. El territorio de Moab inicialmente contiene el área que está junto al Mar Muerto, en el valle de Shittim, también se le conoce como el valle del asfalto. Hoy en día tiene el nombre del Wadi Heshbon. Sihón, el rey de los amorreos, conquistó el norte de Moab hasta el arroyo de Arnón, Nahal Arnón, el cual desemboca en el Mar Muerto, opuesto a donde está Ein Gedi, que es el sur donde el rey David andaba huyendo del rey Shaol. En los días de Moshe Rabbeinu, los Bene Israel conquistaron la tierra de Shejón, lo cual entonces fue dada a las tribus de Gad y de Rubén. Moab siempre fue visto como la tierra tomada por Shejón como un territorio moabita. En esencia, la propiedad de esta área, fue sujeta a la disputa entre el rey de Amón y Yeftech, el Giladita, en el libro de los Jueces, capítulo 11, del 12 al 28. Los moabitas tuvieron éxito liberando la tierra en cuestión de las manos de los hijos de Israel. Muchas de las ciudades mencionadas ahí pertenecen a Moab, antes habían sido parte de Rubén y de Gad, y aparecen en la lista las ciudades de Rubén y de Gad en la Torá, números 32, del 34 al 39, libro de Josué, capítulo 13, del 16 al 28. Una extraordinario hallazgo arqueológico que nos arroja luz en esta perspectiva de hablar de Moab, en el territorio de Moab, es el monumento del rey Meshá de Moab, que fue descubierto en la ciudad de Dibón y está puesto para exhibición en el Museo Louvre de París. La narrativa que respalda este monumento es la guerra que hizo el rey Jehoram, hijo de Ahab de Israel, el rey Jehosafat de Yehudá y el rey de Edom, peleando contra Meshá, el rey de Moab,
quien es descrito en Segunda de Reyes, capítulo 3. Meshá describe la serie de eventos de este punto de vista en ese documento de piedra, y él se exalta de que pudo restaurar el área a posesión de Moab. Muchas ciudades mencionadas en el capítulo también aparecen en este monumento. Y después el rabí comienza a hablar de la geografía de la tierra de Israel, la ubicación de Moab, y voy a comentar mis notas para no entretenerme en descripciones de lo que el rabí Landi tiene mucho todavía que explicar. Entonces, aquí en esta profecía del capítulo 48 será cortada la gloria de Heshbón, y Moab ha sido cortado. Sus líderes están llorando. Su Abodázara, que es el ídolo Kemosh, va a ser exiliado con sus Kohanim, no Kohanim, sacerdotes, y las ciudades van a ser desoladas. Y el versículo 10, que es el que quería comentar, dice: maldito el que hiciere engañosamente el servicio del Eterno. Y aquí los comentaristas nos dicen, que maldito el que hace el servicio al Eterno de manera engañosa o falsamente, y que su espada no se ha llenado de la sangre contra Moab. El tratado Baba Batra del Babli nos dice que el rey David envió a Joab, su general, hijo de Zeruria. Fue enviado por el rey David Hamelech para destruir a Amalek. Y cuando va el general Joab con las fuerzas a hacer guerra y destruir a Amalek, solamente le da muerte a los varones de Amalek. Y cuando regresa, le da el parte de la guerra y del enfrentamiento, y dice: mi señor, mi rey, nada más estoy tratando de generalizar, hicimos lo que nos enviaste, destruir a Amalek, y destruimos a los varones. Y el rey David dice, como dicen los americanos, tal vez dijo: wait a minute, espera un minuto. Se te dieron las órdenes de destruir a Amalek. La Santa Torá nos dice que tiene que ser quitado todo el recuerdo de Amalek. Y recordar en hebreo es seker. Todo el recuerdo o memoria de Amalek tiene que ser quitado, porque el trono del Eterno, dice la Torá, no está completo hasta que Amalek sea destruido. Entonces el rey David está diciendo: se te dio la orden de destruir a Amalek, no a los varones de Amalek. ¿Por qué lo hiciste así? Y el general Joab dijo: mi maestro de Biblia, mi rabí, desde la escuela, siempre nos enseñó que el verso dice: Timha et soher, sohar. Timha et sohar ha Amalek. Y eso se interpreta que sea quitada todo varón o toda semilla. En ese sentido, el varón es el que trae la semilla de Amalek. Y mi maestro me enseñó que se refiere a los varones de Amalek. Y el rey David dice: no, 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 tu maestro está mal. No dice varones de Amalek, dice: acaba con todo el recuerdo que haya de Amalek. Y recordar a Amalek incluye mujeres y niños, posesiones, ciudades. Tienes que destruir todo. Entonces Joab dice: Señor, no fue intencional. Yo tomé por hecho que se refería a los varones porque así me lo enseñaron en la yeshiva, si lo podemos decir en términos modernos. Así me lo enseñó mi rabí o mi maestro en la escuela, y yo entendí que Amalek se refiere a destruir a los varones y no a todo el pueblo en general. Y el tratado Baba Batra dice que Joab fue a buscar a su maestro, a su rabí, y cuando lo encontró, lo reclamó y le dijo: tú me enseñaste mal la interpretación que la Torá dice acerca de borrar el recuerdo de Amalek, y me dijiste que se refería a los varones de Amalek. Y
le dice Joab el general, y por haberme enseñado erróneamente la Santa Torá, eres digno de muerte. Pues está escrito, maldito aquel que falsifica el servicio, lo que está haciendo aquí mención el capítulo 48, verso 10. Y el profeta Jeremías está haciendo alusión también a esto. Y entonces Joab le está diciendo a su maestro, eres digno de muerte. Con otras palabras, tengo que matarte por haberme enseñado mala escritura. Y el tratado Baba Batra dice que el rabí o el maestro le dice, no me mates, nada más maldíceme, permíteme seguir en maldición, pero no me mates. Y Joab dice, no, la escritura dice bien claro, maldito aquel que falsifica el servicio al Eterno. Si vas a enseñar la escritura, tienes que enseñarla con certeza y cabalmente, y no a enseñar tu propio criterio o como tú lo interpretas. Entonces, en base a este versículo 10 del capítulo 48, puede estar aludiendo, y los rabíes dicen, Hash Peshalom, que sea completa más sobre, paz sobre nosotros, o a veces dicen Halila, que sea vacío, que contra nosotros no venga algo así. O en otras palabras, el Eterno nos libre de enseñar la escritura bajo nuestro propio criterio. Y tenemos el ejemplo de Ruth, que es princesa de Moab. ¿Qué ejemplo tan claro acerca del asunto de los moabitas y del territorio de Moab acerca de Ruth, que es la princesa, es hija del rey de Moab? Y cuando ella está con su suegra Noemí, le dice a Ofra y a Ruth, hijas, ya no tengo más hijos, y si llegara a encontrar un varón a mi edad y pudiera concebir, tendrían que esperar a que estuviera en edad suficiente para poder entregárselos como esposo. Entonces, olvídense de ello, no tengo más hijos que darles. Regrésense a sus pueblos, con sus padres, su territorio. Y Ofra se va, y Orfa, perdón, se va, y, y Ruth apoya, llena de misericordia, no quiere dejar a su suegra sola, y ya recuerdan ustedes la narrativa, tu Elohim será mi Elohim, eh, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, y los rabís utilizan esta narrativa de Ruth, la moabita, para establecer la halajá en cuanto a la conversión. Cuando alguien de entre las naciones salimos del paganismo y ahora queremos ser parte jaláquicamente del pueblo de Israel, tenemos que iniciar un proceso de conversión para ser oficialmente miembro de la comunidad judía. Para poder ser miembro de la comunidad judía, que a la gente de raíces hebreas no le gusta que uno diga judío, a mí me gusta llenarme la boca, decir judío, porque no hay otro entendimiento de ello. Y la gente dice, no, no, son judíos, son israelitas, los judíos son esto, son aquello. Y es volver al punto que estamos hablando. No podemos hacer una descripción del pueblo de Israel basándonos en nuestro propio criterio. Tenemos que describirlo como él mismo se describe y no en este caso como Asiria describe al pueblo judío, o no como el rey Nabucodonosor describe al pueblo judío, o como el rey persa o el rey Hashverosh describe al pueblo judío. Nuestra identidad no se establece en base a la opinión de los reyes que rodean el territorio. Nuestra identidad es basada en la halajá, de acuerdo a lo que nuestros sabios nos enseñan. Entonces, qué importante es entender estos detalles, en este caso, acerca de lo que dice el profeta, maldito todo aquel que falsifica el servicio al Eterno, y cómo Joab, el rey David pudo haber emitido un decreto de muerte contra Joab por no acatar las órdenes. Y Joab dice, no soy culpable porque así me lo enseñaron, nadie me lo aclaró, así lo aprendí desde chico. ¿Y cuánta gente posiblemente fue enseñada de esa manera en la escuela junto con Joab? Y el Rambam nos lo dice cuando leemos Yom Kippur acerca de 5 grupos de personas que son difíciles de que su teshuvá llegue al trono de la gloria. Y si mal no recuerdo, uno de ellos es aquel que desvía a una multitud, porque no sabe de entre tantos que desvió,
¿con quién va a ir a va a ofrecerle una disculpa y decirle, yo te enseñé mal? Entonces, si desviaste a una ciudad entera y haces teshuva, posiblemente no toda la gente entienda que estás haciendo teshuva y sigan errados y finalmente su sangre va a caer sobre tu cabeza. Entonces, qué complicado es usar nuestro propio criterio, máxime cuando venimos de escuelas teológicas y de ese tipo de teologías y creemos que somos más sabios que el pueblo de Israel, que el pueblo judío y que entendemos más claramente el literalismo de la escritura sobre la halajá del pueblo judío y se vuelve un caos y los más dañados somos nosotros mismos. El pueblo de Israel va a seguir su camino conforme es la identidad, conforme es el entendimiento de los sabios de Israel. Uh, más temprano durante el día, un varón me envió una pregunta acerca de la enseñanza del domingo pasado, de la Parashá Ki Teitzei, y le dije, no sé a qué libro te refieres que leí del Midrash semanal, y ya me dijo, sí, también leyó del libro de los castigos, Abodat HaKorbanot, contra las relaciones de incesto, y ya me estuve recordando mientras manejaba y iba intercambiando audios con él, y ya me dijo, es que quiero establecer bien el tipo de proselitismo que se hacía en el pueblo de Israel en el siglo primero. Y le dije, el pueblo de Israel no hace proselitismo. En otras palabras, hacer evangelismo no es algo propio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no anda diciéndole a las naciones, vean, vengan y sean parte de mí. Es como si yo quisiera salir y decirle a toda la gente, disculpen, tengo 2 hijas y están en edad casadera. ¿Quién quiere venir y ser parte de mi familia? O sea, si alguien quiere venir y ser parte de mi familia, tiene que venir a mí y hablar conmigo. No tengo que estar yo diciéndole a la gente que tengo hijas en edad casadera. O sea, el pueblo de Israel no anda anunciando en ese contexto, no está enviando misioneros, no tiene esa. Yo recuerdo cuando empecé en una iglesia hace muchos años, esa iglesia o esa red evangélica estaba involucrada con muchas congregaciones um, bautistas, que la teología de la iglesia bautista es hacer misionerismo, porque básicamente tenemos dos ramas teológicas en el cristianismo. Y una de ellas es estoy tratando de recordar esas frases, una de ellas es el calvinismo y el otro, recuerdo el nombre estoy tratando de recordarlo, pero dentro del calvinismo la teología enseña que para nosotros ofrecer un servicio al creador del universo en plenitud, tenemos que es por obras, que tienes que ir a hacer cosas. Entonces, por eso van y tocan puertas y hacen proselitismo y evangelismo, porque es una manera de que hagamos algo. Mientras que el otro grupo, que no recuerdo el nombre, voy a tratar de recordarlo, dicen que es por gracia, no es por obras, y que ya tu salvación no se pierde porque ya ha sido entregada a ti. Entonces, esas personas es el otro extremo, como las mega iglesias. Le dicen a la gente que es practicante de transgresión, por ejemplo, homosexuales o lo que hoy en día siempre ha estado de moda, dicen, simplemente el Eterno te ama por gracia. No necesitas cambiar. Él te ama como eres. Entonces, dentro del cristianismo tenemos estos dos grupos. Unos enfatizan la gracia, otros hay que hacer algo para no estar con los brazos cruzados, porque la salvación tiene que trabajarse, dicen ellos. Entonces, en ese contexto le traté de explicar al hermano que en el pueblo judío no se hace proselitismo, no anda uno puerta por puerta, sino que si alguien quiere ser parte del pueblo de Israel, tiene que hablar con la comunidad, ir con los líderes de la sinagoga o de la comunidad, y se forma un grupo de 3 sabios, 3 jueces, y ellos van a llevar
van a hacerte una entrevista, van a preguntarte por qué quieres ser parte del pueblo de Israel. ¿No ves que nos quieren matar, nos quieren destruir? ¿Y cómo es que quieres ser perseguido como nosotros somos? Y se le empieza a dar un seguimiento y se trata de desanimar a la persona, como Noemí trató de desanimar a Ruth y a Orfa de que estuvieran. Entonces, el pueblo judío siempre te va a desanimar lo más posible para ver si eres digno de poder ser parte de la comunidad. Y es interesante todo esto porque Ruth, cuando hace su conversión, es parte, su identidad es con el pueblo judío. Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Lo que en otras palabras Ruth está diciendo, y no está explícitamente descrito, pero implícitamente se entiende, tus maestros serán mis maestros, tus libros serán mis libros, tu abodá, tu servicio, será mi abodá. Es lo que dice Rab Shaol. Cuando Rab Shaol es enviado, no anda tocando en las puertas de Galacia, ni en Roma, ni en Corintio, diciendo, hey, ¿alguien quiere casarse con nuestras hijas en Jerusalén o en el territorio de Israel? Es lo que menos pasa por su mente. Y si usted lee el libro de los Hechos, puede ver claramente que ahí dice que Rab Shaol estaba siempre, voy a hacer un intercambio de Biblia. En el libro de los Hechos, Rab Shaol siempre estaba en las sinagogas. Siempre estaba con la comunidad judía que estaban en diferentes ciudades fuera del territorio de Israel. Y cuando está enseñando la Torá, se la está enseñando a los temerosos del Eterno, que son los Siba Menoi, o también se les llama, ¿cuál es el otro nombre en griego? Por si ahorita lo recuerdo. Pero, por ejemplo, el capítulo 13 del libro de los Hechos dice que estaban en la Quejilá, en Antioquía, Nebaim y maestros, Morim, doctores, Bernabé, Shimón, Lucio, Managen y Saulo, ministrando estos al Eterno. Y más adelante dice en el verso 16, entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, está hablando a gente judía, y los temerosos del Eterno, como Cornelio, era un temeroso del Eterno, no era un judío natural, pero se le conoce como los fobia, foba minoi, los temerosos de Dios. Es un grupo social que describe la escritura. No está diciendo varones israelitas y los que son temerosos del Eterno o los piadosos. No se está refiriendo a una actitud de los individuos, sino a un grupo social bien determinado. Y lo vuelve a repetir en el verso 26 del capítulo 13, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Elohim. Está hablando claramente de ese grupo de personas que no son judíos, pero están guardando el Shabbat, comen comida kosher, hacen las oraciones y están en proceso de ser parte del pueblo de Israel. Su identidad es con la Torá, es lo que trato de decir. En el verso 43 dice, y despedida la Jejilá, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé. Y ahí está describiendo a todos estos grupos de personas en las cuales se está refiriendo. En el capítulo 16 también dice, después llegó a Derbe y a Listra y estaba un discípulo llamado Timoteo, hijo de mujer judía creyente, mas de padre griego. Y más adelante dice, verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Elohim, nos está diciendo que no era judía natural, pero era su identidad con el pueblo de Israel,
asistía a la sinagoga, guardaba el Shabbat, las comidas de lo que es kosher, o sea, no practicaba el paganismo. Y usted lo puede estar buscando en todo el libro de los Hechos, que Rab Shaul no anda tocando puertas, no anda haciendo proselitismo, no anda evangelizando en Corintio, ni en Galacia, ni en Roma, ni en ninguna de las cartas o epístolas en las cuales se está refiriendo. ¿Y qué trato de decir con todo esto? Que Ruth está diciendo, tus maestros son mis maestros, tu Torah es mi Torah, tus libros son mis libros, tu identidad es mi identidad. Hace unas horas estaba viendo en el Facebook y una persona que tengo de amiga, no la conozco personalmente, pero esta persona estudia con maestros bíblicos, gente que estudia la Biblia, enseñan hebreo, arameo y griego y certifican a los estudiantes, cosa que a la gente le encanta, tener un papel de alguien que tiene, no digo que esté mal, pero lo que está mal es que estas escuelas bíblicas, si usted le pregunta al maestro que cuál es su creencia religiosa, dicen, eso no es tu problema. Yo enseño el texto bíblico y tú para eso me pagas, te voy a dar tu certificado, pero mi inclinación religiosa, mi práctica religiosa, no es incumbencia de nadie. Y muchos de ellos básicamente son ateos, ganando dinero por la palabra de nuestro Padre Celestial. Y lo que es peor de todo, van a las redes sociales o enseñan a sus alumnos y este post que puso esta persona decía, aquí dejo este video, no es para ofender a nadie, simplemente si quieres despertar de tu mentira está bien, pero si quieres seguir engañado es tu problema, nadie te quita tu mentira, pero el éxodo nunca existió. Es una mentira. Moisés y todas las historias fueron creadas por hombres y quise ver el video a ver si tenía alguna fuente escolástica o algún estudioso, y no, eran simplemente opiniones de ateos. Y dije, ¿qué tendría yo que perder mi tiempo con esta basura? Pero es parte de lo que nuestro entorno está, está siendo bombardeado por todo este tipo de literatura. Si nosotros no somos de las personas, por ejemplo, yo me tengo que detener en la descripción del Rabí Landi por causa del tiempo, porque no los quiero tener hasta la medianoche, que lo ideal sería estar hasta la medianoche y tener anclado lo que es geografía, arqueología, historia y entender el libro de Jeremías correctamente. O tal vez, aunque algunos de ustedes se salgan del estudio, mi obligación más bien es hacer el estudio si es necesario de 4 o 5 horas. Estoy exagerando en el lenguaje para establecer un punto necesario y no tratar de hacerlo corto para no ofender la conciencia o el tiempo de quien amablemente me está escuchando. Entonces, son algunos de los puntos que tenemos que sopesar, pero es el entorno en que estamos viviendo. Y Joab, aquí le está diciendo a su maestro, eres digno de muerte por enseñarme la escritura equivocadamente. ¿Puede usted imaginarse cuando venga Mesías, qué va a hacer con todos estos maestros bíblicos ateos que ganan dinero y llevan comida a su mesa por causa de la escritura, pero hablan en contra de la escritura? Entonces, es algo muy serio en base a este texto, lo que Joab le está reclamando a su rabino, a su maestro, pero el rey David, en otras palabras, el tratado Baba Batra nos está describiendo que el rey David le está reclamando a Joab, estás yendo en contra de las órdenes que te di, eres digno de muerte. Espera un minuto, yo no lo sabía, me enseñaron erróneamente. Va con el maestro y el maestro dice, maldíceme, pero no me mates. Y dice Joab, pero es decreto de muerte. Está bien claro dentro del pueblo de Israel que es una responsabilidad, es como un soldado. A mí como soldado me envió el rey David y tengo que proteger el territorio de Israel y proteger la nación, las personas y las familias de Israel. Si mi espada no se llena de sangre en contra de los terroristas, voy a arriesgar la vida del pueblo y su sangre va a ser demandada de mí. Entonces, un soldado no puede dejar de cumplir para lo que estudió o para lo que se graduó, hacer su tarea.
Un maestro, de igual manera, tiene que enseñar lo que sus maestros le enseñaron. ¿Y qué tendría yo que estar estudiando asuntos seculares o escuchar, prestar oído a ateos, maestros de seminarios bíblicos? ¿O qué tengo que estar escuchando a yeshivas de raíces hebreas que tiene un fundamento teológico por encima de Rashi, del Rambam, del Gaón de Vilna, de la Mishnah, de los Rishonim, los sabios del Babli o del Yerushalmi? O sea, hay tanta tela de dónde cortar para que yo diga, en primer lugar, me da sueño cuando abro el libro. Segundo lugar, no tengo esos libros. Tercer lugar, he escuchado que el Talmud habla cosas deplorables de nuestro Mesías. Tercer lugar, todo está en hebreo. Cuarto lugar, no entiendo ni lo que mis maestros me dicen. Quinto lugar, ¿para qué leo? Estoy exagerando. Eh, pero es una lucha que tenemos que hacer. Nuestra Neshama tiene una identidad con nuestro Creador. Y si decimos ser creyentes en el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, y ser parte o somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural, ya no somos dos, sino uno. Y si esa es nuestra identidad, tenemos una obligación, una responsabilidad. Y el rabí dice, déjame con la maldición, no me mates. Y Joab dijo, está escrito, maldito aquel que retiene su espada contra la sangre de Moab. En otras palabras, si Moab nos engañó y no nos dio comida, el Eterno va a hacer venganza contra ellos. Y no solo eso, el texto del capítulo 48 describe en la interpretación de Jajamim que Moab se burlaba del pueblo de Israel. A veces parece neutral, pero mofándose. Y el Eterno cobra venganza aún de la mofa de Moab. Y Joab le está diciendo a su rabí, maldito aquel que retiene su espada. Hay castigo contra Moab. Mereces morir porque así como el que no hace su tarea como soldado merece la muerte, el que no enseña la Torah correctamente también es digno de muerte. Y los maestros de Torah tenemos que enseñar con certeza. Un soldado judío tiene que proteger el territorio y a las familias de la tierra de Israel. Si no defendemos, si no enseñamos, estamos bajo maldición, es lo que está diciendo el profeta. El Midrash, en la parashá Let Lecha, dice que el varón que a propósito evita tener descendencia, en otras palabras, tiene esposa, pero cuando tiene intimidad con ella, se separa de ella para no tener descendencia, es lo que hacía los esposos que tuvo Tamar, cuando los hijos de Yehudá, que eran de una madre no judía y de ese lado heredaron ser perversos, no querían que Tamar, con su hermosura y su esbeltez, dicen los sabios, que tenía un cuerpo y una figura y un rostro hermoso, el esposo, creo que eh, no quería que Tamar perdiera la figura concibiendo una criatura en su vientre. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se separaba de ella, pero ese tipo de perversos tenían otra concubina con la cual sí podían concebir, pero a la que era de bonita apariencia, no querían que se desfigurara su apariencia. En otras palabras, buscaban solamente su placer en, en tener una pareja con esas características. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno? Mata a ese perverso. Y entonces Yehuda le da al otro hijo, tienen los mismos hábitos o prácticas de posiblemente de donde viene su madre, y termina también siendo muerto de parte del cielo. Y queda el más pequeño, y Yehudá le dice a Tamar, espera a que crezca el muchacho porque es muy pequeño, pero la escritura nos describe que posiblemente Yehuda no quería que muriera también el más pequeño como murieron los otros dos, y no le entregó como esposo al más pequeño, y Tamar se disfraza de mujer de la calle, y después ya conocemos la historia. Entonces, el Midrash en Leg Leja dice que el varón que a propósito hace esto es una persona que no deja su semilla cumplir su propósito. En otras palabras,
no es parte de la redención. El no querer concebir y traer varoncitos a este mundo o hijas es ir en contra del Eterno que creó al hombre. O sea, el Eterno dice que nos multipliquemos, llenemos la tierra, la sojuzguemos. Es un mandamiento en la Torá. Y el varón que a propósito evita tener descendencia, ya sea por lo que hace o porque prefiere casarse con una mujer estéril para no tener hijos, si a propósito no quiere tener descendencia, dice el Midrash, está maldito, porque está reteniendo la sangre de Brit Milá. Esa es otra interpretación que Jajamim nos dice respecto al comentario del verso 10 que el profeta Jeremías está haciendo. Maldito el que falsifica el juicio al Eterno, maldito aquel que no tiñe su espada de sangre en contra de Moab. Moab, también dice el Midrash, y en este contexto que es como un vino añejo, que nunca fue exiliado, nunca tuvo problemas con nadie. Y cuando Nabucodonosor buscó consejo en contra de Vashti, dicen los comentaristas que fue con los consejeros que él tenía. Y los comentaristas dicen que esos consejeros, en su mayoría, eran judíos sabios que trajo exiliados de la tierra de Israel hacia el imperio de Babilonia. Entonces, cuando está, perdón, a Hashverosh, no el rey Nabucodonosor, en el libro de Esther. Y cuando está buscando qué decreto emitir en contra de Vashti, que no se quiso desnudar públicamente, era hija de Nabucodonosor y ella tenía más derecho al trono que Ahashverosh. Y por eso Ahashverosh quería deshacerse de ella. Entonces buscó una excusa. Y cuando vino con sus consejeros, que en su mayor parte eran judíos, le dijeron, ¿qué tengo que hacer contra ella? Como diciendo, denme el decreto de muerte para que no se vea que yo la estoy asesinando, sino que mis sabios me han aconsejado. Y Jajamín nos dice que los sabios judíos, sabiendo todo el entorno, lo que este perverso planeaba, lavarse las manos de decretar decreto de muerte contra la reina Vashti, ¿qué es lo que hizo? Les preguntó un consejo a ellos y ellos también se limpiaron las manos y dijeron, desde que nuestro templo fue destruido, nuestro consejo se ha limitado. Ya no tenemos la misma capacidad como cuando el altar recibía las ofrendas, los levitas cantaban y todos nos participábamos en el abodá y rey Ahashverosh, como nuestro templo fue destruido, también ha disminuido la sabiduría y no tenemos un consejo certero que darte respecto a este asunto. Pero, escúchanos, los moabitas siempre han estado estables. Son como un vino añejo. Han guardado su sabor, su olor, siempre están ahí. Y si están ahí es porque están llenos de sabiduría. ¿Por qué no vas y les preguntas a ellos? Tal vez te puedan dar un consejo más sabio que nosotros. Entonces, los sabios de Israel nos dicen que fue el rey Ahashverosh, preguntó a los sabios moabitas y ellos le dijeron que tenía que darle muerte a la reina Vashti. Entonces, vemos aquí que lo que dice el versículo 11, en este caso que es como un vino añejo, que tenía una política estable y por lo tanto los sabios de Israel le dijeron, ¿por qué no buscas consejo de Moab? Que nunca ha sido atacado, nunca han sido exiliados, siempre han estado, estables y entonces ellos te van a poder dar un consejo. Quieto estuvo Moab desde su mocedad, sobre sus heces ha estado él reposado, no fue trasegado de vaso en vaso, nunca fue en cautiverio. Por lo tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha trocado, como un vino añejo. Así es, Moab lo está describiendo. Por eso he aquí que vienen días, ha dicho Adonai, en los que yo le enviaré transportadores que lo harán transportar, vaciarán sus vasos, romperán sus odres, se avergonzará Moab
de su ídolo, Gemos, a la manera de la casa que Israel se avergonzó en Betel cuando pusieron un altar falso en el norte y hicieron un sacerdocio, unos cojanim falsos y pervirtieron el servicio del Eterno, el reino de Israel en el norte, y por eso terminaron siendo exiliadas las 10 tribus. Y verso 14, ¿cómo dirán, somos valientes y robustos hombres para la guerra? Destruido fue Moab y sus ciudades asoló. Sus escogidos mancebos descendieron al degolladero. Ha dicho el rey, cuyo nombre es Adonai Sebaot. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir y su mal se apresura mucho. Compadézcanse de él todos los que están alrededor suyo y todos los que saben su nombre digan, cómo se quebró la vara de fortaleza, el báculo de hermosura. Desciende de la gloria, siéntate en seco, moradora, hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti y disipó tus fortalezas. Entonces, voy a terminar el capítulo la semana que entra con el favor del Eterno, pero esto es lo que está sucediendo aquí. Viene el mal contra Moab y dice el Eterno, conozco la concepción de Moab, que como vino añejo ha estado estable, y los sabios interpretan también que cómo es la concepción de Moab. Cuando Lot huye de Sodoma y Gomorra, se embriaga y ahí con sus hijas que pensaron ellas que se había terminado el mundo, solamente quedaban ellas y su padre, decidieron acercarse a él para concebir y de ahí nacen Moab y Amón. Y entonces el vino es un factor que toma lugar para la concepción de Moab. Y es por eso que aquí dice el profeta que como vino añejo, Moab está reposado. O sea, fuiste creado en medio de embriaguez y como vino añejo, has estado en quietud, pero vas a ser destruido. Algunos dicen al contrario, que las hijas de Lot no actuaron correctamente, pero Ruth actuó correctamente y ella ha traído el tikkun o restauración a lo que se hizo equivocadamente en ese tiempo. Son dos versiones de los Jajamim, las cuales dos nos alumbran entendimiento de todo esto. Y como nos dicen nuestros sabios, que no podemos tomar los midrashim literalmente. Si lo tomas literalmente, eres un tonto, pero si ignoras los midrashim, eres un perverso. Y no queremos ser ni tontos ni perversos, simplemente entender el mensaje que hay detrás de ello. Y Hashem Yitvarach, nuestro Padre, bendito sea su nombre, nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder aprender de su palabra y también de la interpretación de los labios de Mesías, que dice que vengamos y aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón, y tendremos paz para nuestras almas. El Eterno nos pueda dar siempre paz de nuestros sabios que nos enseñan la Torá por el bien del pueblo de Israel, y que las palabras de sabiduría de Jajamim siempre nos den la fortaleza y el entendimiento para no ser dignos de muerte por desviar la enseñanza del Eterno. Bendito sea su nombre. Amén.